Fíjense, este proyecto lo hacemos en clase, con la ayuda, es una entidad extra clase, pero durante las clases vamos aclarando todas las dudas y están previstas las consultas. En el sistema de evaluación encontramos unas orientaciones de qué hay que hacer en cada semana. Esa tablita está allí. En la semana 5 orientamos la teoría que se desarrolla entre esta semana y la próxima. En la semana 7 ustedes deben traer el proyecto del esquema, un borrador del esquema en la semana 7. Es un borrador, y cogen una nota por traerme un borrador y hacerme preguntas. Y yo les doy la nota por el borrador. Si no se han puesto en función del proyecto en ese momento, el resto del tiempo es perdido. Incluso aunque paguen, porque cuando llegan y se sientan aquí a la mesa, yo voy a hacerles 2 preguntitas nada más, ya me doy cuenta, cuando empiezan a hablar, me doy cuenta que ese proyecto es copiado, porque no tienen idea de eso, pero además es lástima que pierdan esa oportunidad, ¿no? Entonces, para la semana 7 tienen que traer un borrador y conformar. Si hay dudas, es que hicieron el borrador y que trabajaron, si no, no hay duda. En la semana 8 sustentan el esquema montado con protoboard, igual, viene consulta, la nota es simplemente por hacer duda, por mostrarlo, por mostrar el borrador. En la semana 9 es montado ya en baquelita, que eso siempre para ustedes les trae grandes dificultades. Y en la semana 10, dentro de 5 semanas, es que tienen que presentar y sustentar el trabajo terminado. O sea, tenemos 5 semanas para ir haciendo de conjunto. Además de que pueden llamarme a la hora que quieran, no hay problema ninguno, llámenme a las 2 de la mañana y yo voy si tengo que ir donde ustedes me digan que vaya a las 2 de la mañana a hacer una aclaración, o van ustedes a mi casa, en eso no hay ningún tipo de dificultad, pero es que tenemos, miren, los momentos que tenemos previstos para que no tengan ni siquiera ni que llamarme, ni tener que vernos en un lugar adicional, porque aquí en clase tenemos los momentos para las aclaraciones de dudas de cada uno de los proyectos. Entonces aprovechen, porque el problema es que lo vean para última hora. Esto es serio, esto es ingeniería, es fuerte. Realmente es fuerte, es nivel de ingeniería, de un diseño de ingeniería, y aprenden muchísimas cosas que ni siquiera yo hago aquí en clase cuando empiecen a trabajar y a hacer el proyecto. Si lo dejan para el último momento, en la última semana, no alcanza el tiempo. Solo la opción es coger una copia, pero la copia sale en el sitio y pueden coger o cambiar los datos. Además de eso, las preguntas que yo hago ese día, cuando lo sustenten ahí, están ahí también. Preguntas de control, argumente los datos de diseño. Porque yo les doy los datos ahí de referencia, que son los legales que tienen que hacer, pero si quieren los pueden cambiar. Lo pueden cambiar porque eso, incluso aunque están tratados, hechos, intenté hacerlo de forma lógica, fueron hechos muy teóricos, pero si usted ve que tiene otros elementos que le está dando muy complejo el cálculo de esos elementos, por el mismo motivo hay resistencias que dan pequeñas y eso es normal porque eso es así, o para los elementos que tiene en función de ahorrar economía, tiene que cambiar los datos, cámbienlo. Porque ¿cómo es la vida en realidad? Si usted trabaja en un hospital y hay un problema de realizar un sistema de medición para algo, el director del hospital lo llama, que es un médico, y le dice: mire, ingeniero, haga eso, y estos son los datos para hacer el diseño. ¿Se los dicen? No. ¿Dónde empieza el trabajo del ingeniero? En los datos. ¿Cuál es el problema? Y empieza a hacer los datos de diseño. Lo mismo empieza a buscar los datos de diseño. Yo antes ni siquiera daba datos de diseño. Pero después, primero los estudiantes los hacían el proyecto. Después entonces llegó un grupo de estudiantes los que me decían: no lo pude hacer porque no tenía datos. Bueno, aquí tienen unos datos para que por lo menos eso no se ocurra. Bueno, entonces lo que pueden cambiar los datos que están allí son los oficiales y los que tienen obligación hasta que no argumenten por qué los cambiaron. Si le da algún problema, lo cambian. Explique y argumente el principio de funcionamiento del esquema en bloque del multímetro. Explique y argumente el principio de funcionamiento del esquema eléctrico. Explique y argumente el procedimiento de cálculo de los elementos. Explique y argumente el procedimiento de selección de los elementos y argumente los procedimientos de medición y diagnóstico de ciclo. O sea, tienen la teoría, tienen las orientaciones, tienen las consultas y tienen las preguntas que me voy a hacer.